Gracias. En primer lugar, quiero decir que los 45 minutos espero que no sean descontados por la presentación. Sí. Yo me siento parte de la UNS porque estudié hace 20 años aquí una maestría en el CESU y tuve una grata experiencia académica, una maestría sobre ciencia y tecnología precisamente. Así que después de esos 20 años, volver a la UNS para mí es muy grato. Y muy grato también que Sarela Paz, Carmen Ledo me hayan invitado. Muchas gracias a ellas, que no las veo. Aquí está Sarela, muchas gracias, estoy agradeciéndote. Y bueno, yo he entendido que lo que podría contribuir en esta sesión de 45 minutos es indicar qué utilidad tendría la filosofía para quienes realizan una tesis doctoral en ciencias sociales. Y en ese sentido es que lo que he preparado es precisamente algunas puntualizaciones de la filosofía que podrían servirles. Es decir, ¿qué de la filosofía serviría para realizar una tesis doctoral? Entendiendo que los interesados están presentes en esta sala o tal vez están conectados. Quiero comenzar señalando que en el siglo pasado hubo una publicación de Guillermo Frankovich, que seguramente ustedes conocen, que se llama La filosofía en Bolivia. Y en ese libro Frankovich hace un resumen del pensamiento filosófico que hubo desde la época colonial inclusive, hasta su tiempo, ¿no? Más o menos los años 60 del siglo pasado. Y sobre ese libro, el filósofo y físico argentino Mario Bunge dijo: después de leer este libro me convenzo que no existe filosofía en Bolivia. Y se refería a lo que se llama la filosofía dura, es decir, la elaboración filosófica propiamente dicha. Y aunque existe ese libro de unas 300 páginas según la edición, efectivamente no se encuentra un pensamiento filosófico relevante que se podría considerar un aporte a la filosofía universal en Bolivia. Esto también se constata porque hace unos años se terminó de publicar una enciclopedia iberoamericana de filosofía, la publicó España. Y en ese conjunto de temas que se desarrollaron en 22 tomos, había escritores de toda Iberoamérica, es decir, América, España, y cada tomo se refería a un capítulo de la filosofía, por ejemplo, la ontología, la epistemología, la lógica, la filosofía política, la filosofía de la historia, etcétera, etcétera. Y en cada tomo había como 15, 20 artículos de personas invitadas de los distintos países para que escriban algo. Yo con mucha pena vi que no hay ni un solo boliviano para ninguno de los temas relevantes de filosofía a nivel iberoamericano, y eso es lo más reciente. Entonces, Bolivia, pese a que existe el libro de Frankovich, no tiene filosofía dura, no produce filosofía dura. ¿Qué hacemos los docentes, por ejemplo, en filosofía? Enseñamos el pensamiento clásico. ¿De qué tratan las tesis de filosofía? De los grandes autores, los filósofos, que en el mejor de los casos son leídos, reflexionados, con fuentes originales en inglés, latín, francés, griego, en muchos casos con las fuentes originales, como debería ser, y son aportes que sirven para la licenciatura, pero un sistema filosófico que algún pensador haya elaborado durante toda su vida y que sea relevante a nivel mundial o por lo menos regional, no existe. Ahora, si
vemos el pensamiento social y humanístico en Bolivia. He puesto aquí, por ejemplo, una línea de tiempo del siglo XX y XXI. Tenemos alrededor de unos 120 años. Vamos a encontrar una gran cantidad de trabajos académicos que tienen efectivamente una posición. Por ejemplo, hay trabajos académicos de tendencia marxista o liberal o nacionalista, pensadores, intelectuales, escritores, y vamos a encontrar que, por decir así, por debajo de sus obras existe filosofía. Pero no existe una filosofía propia, sino existe una filosofía asumida. Y esto es muy importante porque para hacer una tesis no se trata de escribir filosofía, pero la filosofía puede servir. Y es eso lo que yo voy a mostrar en esta exposición. Es decir, cualquier corriente de pensamiento social y humanístico en estos 120 años, aquí he puesto algunos ejemplos: conservadurismo, liberalismo, marxismo, posmodernidad, cientificismos, fundamentalismo. El fundamentalismo, por ejemplo, puede ser étnico, ¿no? El indianismo es un fundamentalismo étnico, o también humanismo, anarquismo, etcétera, aparece de alguna manera en los trabajos como el substrato filosófico de estos trabajos. Pero yo pienso que al hacer una tesis, como decía mi colega María Luisa Sux, no hay que problematizarse queriendo construir lo que va a ser una mentira después por el traje del emperador de Christian Andersen, ¿no? Que él ya tan bien relató. No hay que pretender elaborar decenas de páginas con la fundamentación metodológica, los temas epistemológicos y las bases filosóficas para después recién hacer la tesis. No, no es así. Es precisamente al revés, como ella también ha señalado en el caso de historia. Cuando ya tengan un avance, cuando ya estén realizando un trabajo, incluso con una parte técnica hecha, buscan el marco teórico, buscan la fundamentación filosófica y busquen algo que les sirva y que también estudien con relativa profundidad, porque claro, estudiar filosofía lleva toda la vida, no solo 5 años o 10 con una maestría, un doctorado, sino toda la vida. Entonces, querer abarcar algo así no tiene sentido. Pero además traten de tener prevenciones. No busquen la moda. Algunos creen que sí, todos hablan de fulano de tal, yo también. No importa, no he leído nada, pero como estoy hablando de fulano de tal, lo que ves, estoy haciendo ya vale. Otros piensan, ¿no? ¿Quiénes serán mis tribunales? Ah, son marxistas, entonces yo tengo que adoptar una posición marxista, porque si no me pueden reprobar. Otros creen que lo último es lo mejor. ¿Por qué? Porque hay una evolución. No existe evolución en la filosofía, porque ahora, después de más de 2500 años, seguimos leyendo a Platón, fíjense. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído a Platón por lo menos en el colegio. ¿Y por qué? Porque no existe evolución. Lo último no significa que sea mejor. Además, no existe lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo que me importa a mí, que puede ser muy diferente a lo que le importa a mi querido amigo Raúl Prada, aunque no tengamos muchas diferencias. Entonces, no existe lo importante. No existe lo que a veces uno cree que es interesante, ¿no? Me interesa a mí, pero al otro no, tal vez no le interesa. Entonces hay muchas vicisitudes y no hay que pensar que porque a mí me interesa, que porque para mí es importante, porque para mí es lo último, porque está a la moda, ya está resuelto el problema del fundamento filosófico. Eso ocúpense después de avanzar, de tener un objeto de estudio.
de desarrollar investigaciones exploratorias que les permitan definir el estado del arte sobre el objeto de estudio. El sustrato filosófico se va a dar después, pero además no crean que su gran trabajo va a ser la verdad absoluta. A mí me ha gustado mucho la exposición de mi colega Schultz, y ella con mucha humildad dice: nosotros los historiadores trabajamos en el archivo, damos nuestro punto de vista, pero no creemos que tenemos la verdad absoluta. Ni siquiera una tesis doctoral es una verdad absoluta, porque después de unos años puede variar. Y si se aplazan, tampoco significa que está mal, porque posiblemente el jurado no coincide con su enfoque filosófico, como he dicho. Pueden ser marxistas que quieren un texto marxista. Eso no es honesto. Yo tengo que defender lo que yo creo, lo que he hecho y los fundamentos filosóficos en los que me baso. María Luisa dijo: mi filosofía de vida. Claro, cada uno tiene su filosofía de vida, pero en estos trabajos tiene que desarrollar una perspectiva filosófica. Si quieren marxista, si quieren liberal, si quieren nacionalista, si quieren posmoderna, si quieren cientificista, si quieren humanista, si quieren fundamentalista, aunque sea étnica, bueno, pues, pero argumenten bien, conozcan los autores, lean. Yo he dejado a Carmen 7 CDs con alrededor de 5.600 textos originales de filosofía, e incluye, claro, autores de economía, de sociología, de historia, para que los copien y tengan en su casa estos autores en formato PDF, que constituyen el gran bagaje del pensamiento universal, que es la filosofía. Entonces, esa es la utilidad, no es para torturar al pobre tesista. Yo tenía un profesor que decía: el tesista es alguien que tiene un mono en el hombro, y el mono hace todo lo que necesita al tesista. Y el tesista no puede librarse del mono, tiene que aceptar que le haga todo lo que quiere el mono, y va con su mono a todas partes y habla con otros que tienen su mono, que son otros tesistas. Y esa es la vida del tesista. Y sacarse el mono realmente cuesta muchísimo. No es nada fácil. Pero claro, la filosofía puede ayudar. Y ya, yo voy a tener este enfoque anarquista, porque a mí me gusta el anarquismo. Yo lo admiro a mi amigo Raúl y creo que él podría ser así. Es decir, fundamentar el anarquismo, porque es parte de lo que él quiere, está bien. Bueno, entonces, yo tengo, fíjense, aquí 113 diapositivas. Y tengo más o menos media hora. Entonces voy a volar. ¿Ya? Vuelen conmigo. Volar quiere decir que voy a ir muy rápido, pero señalando lo que les puede servir y lo que ustedes elijan. Porque aquí no les estoy, ¿saben qué? A mí me gusta Foucault, he escrito un libro de 500 páginas sobre Foucault. Raúl me ha dado su opinión, le ha gustado, ha sido una tesis de maestría en el CIDES. Pero bueno, pues, si a mí me gusta Foucault, tal vez a alguien no le gusta y no quiere. Entonces, si hablo 2 minutos o medio minuto o 40 segundos de Foucault, no es para que estudien Foucault como el fundamento filosófico, sino para que vean como posibilidad. Además, aquí no están todas las posibilidades, porque es algo imposible, pero sí en los 7 divididos. Entonces, eso copianlos y les va a servir. Yo creo que así aporto a este seminario, de manera que les dé, no mi experiencia como investigador. Yo he escrito 30 libros, con los que he editado son 50, podría hablarles de esos libros, porque además creo que la filosofía, como no es filosofía dura, sirve mucho para cualquier disciplina. Yo he escrito sobre educación, sobre etnohistoria, he escrito sobre ciencias sociales también, he escrito sobre temas de ciencias políticas, he escrito sobre ciencia y tecnología, y para todo me ha servido la filosofía.
No es que tienen que ser grandes especialistas ni licenciados en filosofía, pero sí lo que elijan, profundícenlo, abarquen un poco más. Bueno, entonces empieza la carrera al vuelo. Bien, fíjense, el mismo concepto de filosofía es impreciso. Si hacemos un recuento, vamos a encontrar, por ejemplo, autores como Wittgenstein, que dice, es un juego lingüístico que crea enredos. Y realmente la filosofía también es así. Uno se enreda un montón leyendo a los filósofos u otros, ¿no? Es la ciencia de los primeros principios y las últimas causas. Hay tan diferentes definiciones. Hay un enfoque ontológico de la filosofía, ¿no? Ontológico, bueno, todo esto viene del griego y significa el estudio del ser, que es diferente a lo óntico y que es diferente a lo einailógico, que son capítulos específicos de la ontología en desarrollo de la filosofía. Y hay algunos que creen que la filosofía es evidentemente ontología, y aquí hay algunos, ¿no? Jasper, Scheller, Hesse, el mismo Hegel, es la ciencia de lo absoluto. Esa es la definición ontológica por excelencia de la filosofía. Y hay otros, por ejemplo Marx, ¿no? Que dice la 11ª tesis sobre Feuerbach, que seguramente ustedes conocen, que a los filósofos que han ocupado tradicionalmente de interpretar al mundo cuando se trata de transformarlo. Y otros como Sabater, la filosofía enseña a vivir bien, a vivir mejor y ser feliz. Claro, también es así, es un poco lo que decía María Luisa, ¿no? Mi filosofía de vida, es decir, lo que yo siento en el fondo, personal, auténticamente, que no tengo que exponer, ni tengo que mostrar, ni demostrar nada, pero que me orienta, mi ética personal. Entonces, eso también, así también se define a la filosofía, y algunos dicen es muy útil. Claro, Aristóteles, fíjense, la mente de Aristóteles se ha creado la lógica bivalente, el principio de tercero excluido, para que un texto no diga A es B y después diga A no es B, porque eso es contradecirse a uno mismo. No, es que la dialéctica, no pues, tiene que ser algo coherente, consistente, no autocontradictorio. O Descartes, que dice, hay un enfoque racionalista, o Bacon, o Galileo, o el mismo Wittgenstein, que busca establecer las proposiciones pseudo-significativas. Por ejemplo, decir Dios no existe es una proposición pseudo-significativa. No es ni verdadera ni falsa, porque no se puede mostrar ni la verdad ni la falsedad de ese tipo de proposiciones que son pseudo-significativas. Y la filosofía enseña eso, enseña a diferenciar e identificar. Esta es. Pero estas son variantes de la definición de filosofía. ¿Cuántos filósofos hay? Si hacemos un recuento de las épocas, por ejemplo aquí, la antigua, la medieval, la moderna, la contemporánea, vamos a encontrar cientos, bueno, tal vez no tan varios, sino 100, alrededor de 100, que son muy notables. Y vamos a encontrar además obras que son capitales, e ismos que son fundamentales. Aquí hay una lista, ¿no? Más o menos aquí hay unos 60, pero se puede aumentar a 100, y hay escuelas. Y si tomamos tomaremos uno de la época clásica del pensamiento griego. La clásica está después de la presocrática, antes de la post-aristotélica, y es Aristóteles. ¿Cuántos libros ha escrito Aristóteles? Él además tenía su propia definición de filosofía y su propia división de la filosofía. De lo que se tiene, porque se ha perdido también mucho, por ejemplo, él ha escrito más de 150 volúmenes sobre las polis griegas y ha analizado cada una. Y de esas más de 150 obras queda una, que se llama La Constitución de Atenas. O sea, es el análisis de la democracia ateniense. Pero ha escrito muchas más con su liceo, que era un enorme museo solventado por su estudiante Alejandro Magno, que le mandaba de todo, animales, cerámica, libros, y era un gigantesco museo, escrito sobre todo con sus estudiantes. Y se han perdido más de 158, 159 documentos de ciencia política, diríamos hoy, sobre cada polis que analizaba, ¿no?
Tebas, Corinto, Esparta, pero se perdió todo. Entonces, lo que se tiene son alrededor de 150 obras que en el formato actual equivaldrían más o menos a 50 volúmenes. Entonces, fíjense, si uno realmente dimensiona las cosas, es para estudiar toda la vida la filosofía. Si un autor de 60 tiene 50 volúmenes, y además hay que estudiar griego si uno quiere hacerlo seriamente, bueno, pues entonces resulta que es una gran labor. Aquí tengo una división de la filosofía hecha por un filósofo alemán que se llama Thomas Hessen en su obra Tratado de Filosofía, 1000 páginas. Y aquí está una división, pero hay otras. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que hay una gran cantidad de áreas temáticas, y he señalado algunas, ¿no? Por ejemplo, filosofía política, filosofía social, filosofía de la cultura, ontología, metafísica, lógica, etcétera, etcétera. 30 ismos, gran cantidad de autores, 80 sistemas, 50 tendencias. Y eso hay que entenderlo, cada uno en su propia lógica, en su propio desarrollo, en su propio sistema. Sin pensar que, así yo soy marxista, el marxismo es lo mejor y todo lo demás no sirve. Esa actitud es la antifilosófica. La actitud filosófica realmente es que entiendo a este autor y lo voy a defender frente a otros porque lo entiendo, lo conozco, lo he profundizado, pero tal vez también se equivoca. Y los otros igual. Bueno, aquí tienen un Google Drive donde pueden hallar textos de filosofía también, pero lo que les di a Carmen es más útil. Bien, primera parte terminada. La segunda, les sugiero, desde el punto de vista lógico, el atomismo lógico y el racionalismo crítico. ¿En qué consiste? Es una diapositiva, esto también está en el DVD, les voy a enviar por si acaso. Esta presentación no tiene necesidad de fotografiar, de nada. Este es un cuadro del desarrollo de la epistemología moderna, desde el empirismo hasta el racionalismo crítico. Y aquí están las corrientes y los autores. Y entre ellos, muy importante, uno de ellos es Bertrand Russell, que habla de la concepción isomórfica. ¿Qué quiere decir? Que la realidad se puede expresar en una estructura similar en el lenguaje. El lenguaje es isomórfico. Si yo digo, por ejemplo, lo tengo aquí, el agua es transparente. Lingüísticamente, sujeto, verbo, predicado responde a la estructura de la realidad. La realidad es que el agua es transparente y por eso en el lenguaje puedo expresar algo verdadero. Ese aspecto que es el isomorfismo, realidad y lenguaje, es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Por eso se puede hablar y decir esto es así. No es una cuestión de mi imaginación, de mi voluntad, de mis sueños, pesadillas. Es una cuestión que existe en la realidad y yo puedo verbalizar de manera que componga, según la gramática, algo que es verdadero y se refiere a la realidad. Y eso tiene un componente atómico, molecular, conectores, tablas de verdad. Entonces es una construcción en el lenguaje que efectivamente permite hablar y construir de forma lógica proposiciones verdaderas. Otro autor sumamente importante, Karl Popper. ¿Y qué dice Karl Popper? La ciencia no es un conjunto de verdades, es un conjunto de conjeturas. Fíjense, este gran matemático dice eso. La ciencia es falible. ¿Qué quiere decir? Que lo que todos dábamos por verdadero un momento resulta que fue falso. Y bueno, la teoría geocéntrica, 2500 años, ha sido verdadera. Y al que decía que era falsa, lo quemaban. Por ejemplo, Giordano Bruno, lo quemaron. O otros excesos de la Inquisición, precautelando sus errores. Entonces, no hay que pensar que porque todos dicen algo es verdad. No, todos pueden estar equivocados, y no por 10 años, por 2500 años.
Y esto es parte de la historia de la ciencia. Entonces, la ciencia no es un conjunto de verdades, es un conjunto de proposiciones que son conjeturas que ha habido el intento de falsearlas y no se ha podido. Cuando se la falsea a una teoría científica, ahí se cae. Y el que hace una investigación científica debe decir: si usted quiere falsear lo que yo digo, encuentre un hecho así y mi teoría es falsa. Esa es la célebre concepción del cisne negro, ¿no? Los cisnes negros. ¿Cuál es la concepción del cisne negro? Este explorador holandés, Willem de Vlaming, es que encontró en un enclave en Australia, por una vez en la historia de la biología, cisnes. Pero la proposición universal para todo X, si X es un cisne, entonces el X es blanco, se cayó. Fue falseada. ¿Por qué? Porque este es un cisne, tiene pico de cisne, cuello de cisne, alas de cisne, pero no tiene el color de cisne. Entonces, esa proposición general, universal, afirmativa, verdadera, no era tal. Solo se podía afirmar para algunos cisnes, para algunos animales, si son cisnes, entonces son blancos, pero también pueden ser negros. Esa es la falsación. Y el que hace ciencia debe decir a todos sus colegas: si usted se encuentra en un hecho falsatorio, lo que yo digo es falso y no sirve como ciencia. Ese es el desarrollo de la ciencia y esa es la teoría falsacionista, que no es corroboración, que no es verificación. Sí, yo he verificado. ¿Por qué? Porque se ha constatado 1000 veces que lo que digo es verdad. Pero puede parecer un cisne negro al día siguiente y resulta que lo que yo decía no era verdadero. Entonces, esta concepción epistemológica de la teoría falsacionista y los cisnes negros hay que tenerla en cuenta, porque permite entender lo que decía mi colega Sux. Yo no tengo la verdad, a mí me parece que esto es así ahora, pero mañana puede verse con algún hecho falsatorio que me equivoco y por lo tanto lo que he dicho es falso. El modus tollendo tollens, que es de la lógica, también sirve para una verificación que no es tal, es corroboración, pero en un sentido de falibilismo, es decir, que puede fallar. Karl Popper también ha dado lugar a la teoría de los 3 mundos. Uno es el mundo de los hechos, pueden ser naturales o sociales. Uno es lo que ve el científico o el cientista social, que puede variar entre uno y otro. Puede variar por su ideología, por su capacidad perceptiva, por los instrumentos de percepción. Y otro es el mundo de la teoría que se genera a partir de las percepciones. Y eso ha dado lugar a la teoría de la verdad de Alfred Tarski, que es sumamente interesante comprender que la verdad, sí, la realidad es verdadera. Eso no tiene sentido. La teoría que yo hago puede ser verdadera. ¿Y cuándo es verdadera? La teoría, aquí el mundo 3, el escrito, es la tesis. Yo estoy escribiendo una tesis. ¿Cuándo es verdadera? Cuando el objeto que yo he visto, mundo 2 es lo que veo en mi conciencia, mundo 1 es lo que veo de la sociedad o de la naturaleza, y si lo que veo coincide, corresponde con lo que es, y lo que expreso corresponde con lo que veo, entonces hay objetividad, en el sentido de que veo las cosas como son, las imágenes corresponden a la realidad, y hay neutralidad y sinceridad, y por lo tanto mi discurso es verdadero, el texto es verdadero, porque coincide con el objeto. Y así también se explica qué es el error, y también se explica la posibilidad de mentir y decir la verdad, algo que parece irracional, pero se da. En la ciencia es muy inusual, pero en la literatura sí se da. Y el gran cuento que muestra cómo se miente y se dice la verdad es El Moro de Jean-Paul Sartre, que les sugiero que lean, es fantástico, brevísimo, y muestra cómo al mentir se puede decir la verdad. Pero ese no es el caso de la ciencia. La ciencia quiere analizar, por ejemplo, desde el punto de vista de la filosofía, las falacias. Por ejemplo, argumentum ad hominem. No, pues lo que dice ese tipo no vale. ¿Por qué? Porque es un corrupto. Puede ser un corrupto, pero no, ahí no se está evaluando lo que dice. Esos son aspectos fundamentales de la lógica que la filosofía enseña
para evaluar los contenidos y evaluar la verdad de los contenidos, al margen de que quien los enuncien sea un truán, al margen de eso. Tercera parte, de epistemología histórica. ¿Hasta dónde llegue voy a exponer? Historicista. Estudiar a la 14 es muy interesante. Para mí, tal vez para ustedes no, porque lo interesante no existe. ¿Por qué? Porque ayuda a definir programas de investigación científica y lo que llaman los cinturones auxiliares de protección. Eso es muy interesante. Se puede generar, Carmen puede generar con esta teoría proyectos multidisciplinarios que involucran a varias instituciones y que definen metas en función de las capacidades de los que concurren. Eso es muy útil. La teoría de los paradigmas de Kuhn, excelente, sirve. ¿No saben qué es lo más penoso? Lo que digo es un nuevo paradigma. ¿Saben quién dice que cuando se da un nuevo paradigma? Los historiadores de la ciencia cuando pasan varios años y cuando vean A, B, C, D, E, que es un historiador, un sociólogo, un lingüista, etcétera, que piensan, que desarrollan conceptos, que asumen bagajes teóricos más o menos similares que revolucionan el anterior paradigma. Entonces, escuchar, leer, lo que estoy haciendo es un nuevo paradigma. ¿Por qué dice eso? Lo que tiene que decir, lo que estoy haciendo asume esta concepción. ¿Qué concepción? Puede ser marxista, materialista, cientificista, anarquista o lo que sea. Pero no decir este es un nuevo paradigma. Porque el nuevo paradigma, primero, no es disciplinar, es transdisciplinar. No se define un paradigma dentro de una disciplina, tiene que haber varias. Y tiene que haber un proceso de ruptura con el anterior vigente. ¿Rompe eso? ¿En qué ha roto? ¿Y cuáles son las otras disciplinas que rompen? Cuando se verifica eso, recién se puede hablar. Y no es éticamente aceptable que el mismo que escribe, investiga y hace teoría, diga, este es un nuevo paradigma. Las grandes revoluciones, por ejemplo la copernicana, la gran revolución la ha hecho un cura polaco contra el geocentrismo. Y ha dicho, no, pero ha cambiado todo, no solamente la concepción astronómica, todo, biología, teología, filosofía, todo cambió con el heliocentrismo. Entonces, los paradigmas hay que entenderlos en el contexto histórico. No se trata de lo ridículo que caen algunos, este es un nuevo paradigma. Entonces, hay que además tener en cuenta qué hechos son los falsatorios, como veíamos en el caso de Popper, y cuáles son los ciclos de las revoluciones científicas y cuál es el esquema de Kuhn para establecer que haya un ciclo que rompe el paradigma anterior e instituye el nuevo. Hay dos Kuhn, no voy a entrar en eso porque si no, no voy a acabar nada. Foucault, mi amigo Raúl, ama a Foucault, yo también lo amo, Raúlito. También. Hacemos un trío. Y saben que algunos toman en cuenta por los cabellos. El gran aporte al desarrollo del conocimiento es el método genealógico. Y eso hay que entender en historia de la sexualidad, historia de la locura, en vigilar y castigar el nacimiento de la clínica. Y si yo quiero ser Foucaultiano, siguiendo el método genealógico, es muy claro lo que tengo que hacer. Tengo que fijar momentos de interrelación del saber con el poder y la sucesión de esos momentos hasta llegar a la actualidad. Y cómo en la actualidad, por ejemplo, en el caso de la sexualidad o de la cárcel o del poder, se ha dado la genealogía de Foucault, también sobre la medicina. Entonces, eso es muy rico. Pero hay que entender, conocer y establecer las partes epistemológicas del método genealógico Foucaultiano si yo lo quiero aplicar. Eso es leyendo varios libros, no es leyendo uno solo, ni menos el Wikipedia o el Rincón del Vago. Bueno, también puedo ser anarquista y aceptar la epistemología anarquista, que es una maravilla. ¿Saben? Este hombre que es Feyerabend era un músico
era físico, era matemático, perseguido por ser judío por los nazis, y era una lumbrera que a sus pocos años daba conferencias de matemática a sus pares. Y él está contra el método, así se llama su libro, contra el método, tratado contra el método. Y dice, el método es un mito. Quienes dicen, sí, tengo que seguir el método científico, en realidad no van a hacer ningún aporte científico relevante. Y muestra que los grandes aportes han sido siempre contra el método asumido como canónicamente un procedimiento para llegar a un resultado. Y otros contenidos de esta epistemología fascinante, que es la epistemología anarquista de Feyerabend. Cuarta parte. Esto voy a volar más rápido. Esta señora, Karen Barad, que se ve tan risueña, ¿no? Adorable ancianita. ¿Saben qué dice? La física cuántica enseña a tocarnos mejor como seres humanos. Que sí quiere decir que las personas tienen que tocarse mejor y ser más humanas y ser más sólidos. Y está bien, pero que no meta pues la física cuántica ahí. ¿Qué tiene que ver la física cuántica con la interrelación? Su libro no tiene una sola fórmula, una sola ecuación. Y la física cuántica de los que realmente la producen está repleta de ecuaciones. Entonces, lo mismo es el Morin, ¿no? William Hubbard, que es un abogado, imagínense un abogado hablando de la física cuántica. Esas son pues imposturas. Que desarrollen sus ideas, sus creencias, sus opiniones como quieran, está bien, pero que no engañen. Al que no sabe va a decir, claro, la física cuántica permite mejores relaciones humanas. Un grupo de psicólogas, la física ha dicho en un evento que yo evidentemente me opuse a esa afirmación, que según la física cuántica no existe la realidad. O sea, absurdo tras absurdo, y eso es por la ignorancia del auditorio que no tiene idea de qué es la física cuántica, y por el atrevimiento de algunos que usan esa ignorancia para decir lo que les viene en gana. Eso no hay que hacer. Se puede estudiar, hay que estudiar. ¿Saben que estudiar la física cuántica no es nada fácil? Yo tengo un hijo que es físico y reniega conmigo porque no entiendo lo que me explica de la física cuántica. Y hay que saber, por ejemplo, los pilares absolutos de la física de Newton. Hay que entender la concepción de Ernst Mach. ¿Saben quién era Ernst Mach? El enemigo de Lenin. Lenin lo identificó como solipsista y dijo barbaridades en este libro famoso, ¿no? Materialismo y empiricismo, sobre Mach. Mach es la base de la física cuántica. Y Einstein no está de acuerdo. Einstein estaba en contra de la física cuántica. Entonces hay que entender varias cosas, que es un experimento mental. ¿Qué hizo Mach contra Newton? ¿Cómo Einstein reivindicó a Newton? Y así, por ejemplo, la paradoja de los gemelos, hay que entender por lo menos los rudimentos. Y cuando se entiende eso, ya uno no va a decir, pues, la física cuántica nos permite tocarnos humanamente. Eso es solo una persona de una universidad tan prestigiosa como la de Duke, esta señora. Entonces, fíjense, todo esto hay que entender, y hay que entender cómo Einstein estaba en contra. Aunque sean los rudimentos, y hay que entender, por ejemplo, la teoría de los mundos paralelos es una interpretación bastante arbitraria, no corroborada. Y claro, qué linda idea, ¿no? Mundos paralelos. Y si tú y yo, mi amor, viviríamos en otro mundo, también estaríamos juntos. Pues, ¿eso qué tiene que ver con la física? O sea, hay que tener mesura, y más si se está haciendo un trabajo académico. Ahora hay que ver también lo que está consolidado. Por ejemplo, lo de Hawking, lo de Sagan, lo de Lemaitre. El Big Bang es de un cura. Lo mismo que Copérnico, que destruyó el geocentrismo. Lemaitre fundamentó la física moderna siendo cura con la teoría del Big Bang y el Big Crunch. O sea, esa no surgió de un laico. Fíjense qué paradójica es la historia de la ciencia, ¿no? Y bueno, lo que se puede inferir a partir de la física cuántica.
el gato de Schrödinger. ¡Qué maravilla! ¿No? Esto sí que es maravilloso. Y claro, hay que entender para tener también precauciones. En ciencias sociales, para ciencias sociales, ¿sirve? Sí, aquí tengo un texto, aquí está el enlace de Verónica Subieta, que es física, que ha hecho una simulación con fórmulas de la complejidad, porque la complejidad son simulaciones matemáticas. No es decir, sí, objeto complejo, entonces lo voy a tratar como un objeto complejo. ¿Cómo lo trata usted? Primero la parte A, después... No es así. Hay que construir ecuaciones y aplicarlas con programación a los factores y a las variables. ¿Y eso ha hecho de qué? De cómo se reproduce una opinión entre la gente. ¿Cómo se reproduce? Cuando viene de la televisión y reciben todos, se reproduce así. Cuando viene de la televisión y hablan entre ellos, se reproduce así. Cuando no viene de la televisión y habla el rumor, se reproduce así. Y todo matemáticamente. Y eso lo ha hecho una boliviana en una revista indexada que tiene más de 30 publicaciones. Entonces, eso es pues, hacer un trabajo serio, con conocimiento, y no con la moda, ni la impostura de decir yo estoy usando la complejidad y no entiende ni siquiera una ecuación, no, ni menos aparece una, como esa señora de Dios, que en cambio esta profesional tiene pues validez, solidez. Quinta parte. ¿Ya me acabó? 5 minutos. ¿Cinco? 5. Tengo 5. Voy a poner un más. Quinta parte, hermenéutica, ideología. No voy a hablar de la interpretación aquí, sino voy a hablar de la ideología. ¿Qué es la ideología? Es algo que muy conveniente, ¿no? El objeto es de una manera, pero cada uno de nosotros lo ve diferente. Hay algunos que lo ven rojo. ¿Por qué? Porque son marxistas. Hay otros que lo ven azul. ¿Por qué? Porque son masistas. Pero bueno, esa división de que los ve, pero bueno, no importa. Y otros lo pueden ver, no sé, con ecologismo, con un conjunto de variables ideológicas, es decir, contenidos teóricos que permiten formar una imagen en la conciencia que es diferente según esos componentes, aunque el objeto sea el mismo. Y lo curioso es que, bueno, aquí tenemos la producción del marxista. ¿Quiénes aplauden? Otros marxistas. Aquí tenemos la producción del ecologista. ¿Quiénes aplauden? Otros ecologistas. ¿Y el ecologista aplaude al marxista? En general, no. Y si lo aplaude, lo va a hacer a regañadientes, señalando siempre algunas críticas. Entonces, la ideología justifica cualquier visión. Y por el despliegue de la ideología, las valoraciones no son intersubjetivas, son tribales. Es decir, mi tribu es la que me aplaude. ¿Quiénes son? Fulanito, sultanito, que hacemos el mismo grupo. Pero no lo aceptamos a tal porque él está en contra, nos critica, no nos va a aplaudir, entonces él queda fuera. Esa es la tribu. Entonces la tribu se constituye aplaudiéndose a sí misma. Y esa es la gratificación y supuestamente validación ideológica. Aquí está cómo surge el concepto de ideología. Y para esto es muy conveniente el criterio de verdad de la praxis, que es del marxismo. Porque es pues muy gracioso, fíjense. Por ejemplo, ¿no? Lenin, ¿qué hizo? Cambió una sociedad que era semifeudal, la Rusia zarista, en una sociedad socialista. Pero ¿cómo es posible eso si la teoría dice, Marx ha escrito, ¿qué ha escrito? Que la primera sociedad que va a ser socialista es Inglaterra, porque tiene gran desarrollo de las fuerzas productivas, hay un gran desarrollo sindical, y hay un desarrollo del Partido Comunista. Entonces no es posible teóricamente que haya sucedido eso. No, pero es que lo logró. ¿Cómo lo logró? Porque al final fue socialista, pues constituyó la República de los Soviets. Entonces, como ha transformado algo que no debía cambiar así, pero lo ha logrado, entonces su acción es plausible y su conocimiento fue correcto. A eso se reduce el criterio de la praxis, que se convierte en una profecía autocumplida. Yo, Lenin, voy a transformar esta sociedad semifeudal de la Rusia zarista en una sociedad socialista. Pero ¿cómo es posible? Va contra la teoría. No importa, van a ver. Lo logró y por lo tanto lo que él veía de esa sociedad y cómo podía transformarla y que la transformó fue correcto.
Ahí no hay intersubjetividad ni hay un principio de toda nociología que consiste en dejar el objeto sin modificación. Al conocer no se puede modificar, pero además, fíjense en qué tiempos vivimos. Este señor José Ron a más de 1,5 millones de personas les dice: no hagan simulacro del terremoto, porque se da. Cuando hacemos simulacro llamamos al terremoto. 33%, la tercera parte de la población de jóvenes de Estados Unidos cree en el terraplanismo. Imagínense, ya han querido hacer un crucero que llegue a los bordes, porque en el centro está el polo, y vean cómo cae el agua. Ningún marinero se ha prestado a esa empresa, entonces finalmente no pudieron hacer. Y no son 4 personas. Fíjense, es un montaje, todo lo del el vuelo del Apolo 11 y demás, montaje. Y lo que dice también Putin, lo que ha dicho sobre la guerra, todo es engaño, todo es mentira, todo está calculado para lavar el cerebro con base en justamente la ideología. Esto no es guerra, es operación especial. Esto, nadie puede decir guerra, y menos invasión. Lo dijo fulano de tal, a 10 años de cárcel. Fíjense, esa es la realidad de la manipulación, de las mentiras y de la forma como, con el paraguas de la ideología, se cometen todas estas atrocidades contra la dignidad de las personas, contra el buen sentido común y contra el mínimo de verdad. Entonces, todo eso, y este señor, ¿no? Alexander Dugin, cuya hija fue asesinada, ¿saben lo que hace, lo que dice? Es el nuevo imperio ruso, que además tiene en su pensamiento rasgos nazistas, fascistas. O sea, ¿cómo llega la instrumentación ideológica a generar cualquier discurso que solo la filosofía puede ser un antídoto? Bueno, me quedo aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Seguramente tienen preguntas. Vamos a anotarlas y luego la presentación de...